escuchado varias veces que el Spanglish es estúpido y con este tweet que era un screenshot de una conversación mía donde uso el Spanglish, muchos lo calificaron de soberbia y de querer dándome la gran vaina. Perdón por la tos, estoy jodida desde hace el miércoles pasado, so es posible que haya unas interrupciones por eso. Y, como diciendo, algunos calificaron el que yo use Spanglish en una conversación con alguien de soberbia y de que me lo estoy dando la gran vaina. Sin embargo, hoy presente quería basarme en Chomsky, otro lingüista más moderno, y otras teorías del lenguaje de la sociedad para exponer que tal vez el Spanglish es parte del dialecto de la comunidad interna a la que pertenezco y no tiene nada que ver con soberbio o no, porque me parece estúpido que la gente se esté quejando. Es como cuando la gente se queja de que textear está arruinando el idioma. Pero bueno, básicamente una instancia de Twitter puso que teniendo el español 283.000 palabras, era de discapacitado mental necesitar emojis. Lo cual no tiene mucho sentido, es un poquito de culo y pestañeo, porque tal vez ella no lo sepa, pero el 70% de la comunicación entre personas es no verbal. Es decir, se basa en el tono de voz, en los ademanes, en las expresiones faciales, etcétera, etcétera. Y en internet, donde la mayoría de la comunicación uno a uno es a través del texto, la intención y la legibilidad se complica. Es decir, no sabes si te dijeron una vaina molesto, si te la dijeron felices, si te la dijeron emocionados. Cuando chateamos creamos posts para Facebook y Twitter, nos vemos incapacitados de ese 70%. Yo creo que por eso son tan exitosos los emoticonos, los GIF o GIF, los reaction videos, etcétera, etcétera. Simplemente estamos tratando de expresar lo que en la vida real igual no lo íbamos a expresar con palabras, lo íbamos a expresar con las otras cosas que ya dije, pues. Esa parte de la comunicación es lo que hace que la gente pueda distinguir cuál es la intención de lo que queremos decir y cómo nos sentimos. Por eso es que hacemos cosas como usar el jaja o jajaja cuando algo no es chistoso. Creo que prefiero no ir jaja, eso no es chistoso. En la vida real sería medio idiota. Jaja, creo que no voy a ir, jaja, ¿sabes? Suena como que eso, chorlitos, no sé. Pero ¿sabes? Cuando estás texteando, ¿cómo coño más le indicas a la otra persona que no lo estás diciendo molesto, que no estás desinteresado, triste, e incluso no lo estás diciendo, pero no sé, de manera grosera? El lingüista John McWhorter, no sé, explica que texting no es escribir, según él, es hablar a través de los dedos. Y lo explica ejemplificando con un texto de Edward Gibbon. Por ejemplo, era pues esperable que se uniesen airadamente contra todo pueblo secta que intentase separarse de todo el género humano y reclamar la posesión exclusiva de la ciencia divina, acusando así a todo culto excepto el propio, como idólatra e impío. Nadie habla así. Y lo que quiero ejemplificar con esto es que el texto escrito rara vez corresponde al lenguaje hablado. Es estricto, cuida más de las reglas, a diferencia de las conversaciones casuales. Textear, en cambio, es un tipo de escritura, entre comillas, que intenta parecerse más a las conversaciones. Lo cual es toda una ironía, porque les voy a poner la charla de McWhorter, que si la humanidad tuviera 24 horas, viviera 24 horas, nada más. El lenguaje escrito lo hemos inventado a las 11 de la noche, a las 11 y 7 de la noche. So, es algo extremadamente nuevo, es algo interesante, pero no se parece a lo que usamos para hablar. Y no tiene sentido que queramos usar ese lenguaje estricto y apegado a las reglas cuando estamos hablando con alguien, porque así nosotros no hablamos con la gente, y así no nos hacemos entender, y así no logramos expresar y reflejar cómo nos sentimos. Y es importante que reflejemos cómo nos sentimos y qué sentimos cuando hablamos, porque eso tiene mucho peso sobre lo que estamos expresando. Que al estarnos expresando como nosotros, como personas, la otra persona, es importante saber si lo que estamos diciendo molesto, picado, etcétera, porque al ser parte de una interacción le permite responder de manera adecuada. Y creo que para lograrlo, en el caso del español, el Spanglish tiene que ver. No es que cada palabra inglesa no tenga traducción exacta, que a veces lo tiene, que a veces no la tiene, sino que se trata del dialecto al que evoca. Y aquí estoy usando el primer dialecto, como lo usa Maggie Rubnetta en un link que también les pondré abajo. Él aquí explica que un dialecto es una forma de usar el lenguaje, agrupar palabras, entonación, uso, etc. Entendido así, la forma de expresarnos en internet cuenta como un dialecto. Es decir, hay palabras que usamos aquí que no usamos, que personas que no estén metidas en internet capaz no entiendan, como nos pasa con nuestros padres. Capaz yo hago referencia a memes o memes o a GIF
o etcétera, que alguien que no usa internet regularmente no entienda, abreviaturas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una vez estaba saliendo con un carajo y le mandé el emoji que es la caraja de rosado con la manito al lado, o sea, con la manito como extendida, y no entendía qué quise decirlo. Y lo peor, o sea, lo más chistoso es que yo no sabía explicar qué coño fue lo que quise decir. O sea, tuve que ir a un grupo de WhatsApp donde están mis amigos y decirle, marico, ¿qué significa? O sea, ¿cómo explico qué significa? Y bueno, quedamos que en ese contexto, en el contexto específico, era como the, también puede significar ops, o sea, de obviously, etcétera. Entonces, ¿sabes? Ya hay una serie de cosas que quieren un significado único que ayuda a explicar lo que sería más difícil de expresar sin esas ayudas. Y por eso creo que no hay forma de entender mejor que el idioma que usamos en internet es un dialecto, que cuando necesitamos hablar con alguien que no está familiarizado con ese dialecto y tenemos que adaptar lo que vamos a decir y nos damos cuenta que tenemos que pensarlo un segundo más. Y el uso compartido de un dialecto, es decir, de una serie de ordenación de reglas del lenguaje para darnos a entender o mejorar el entendimiento, nos hace parte de una comunidad de hablantes, como es definido por Noam Chomsky y William Labov, entre otras personas. Pero vamos a ver qué dice Labov sobre esto. La comunidad de hablantes no está definida tanto por un acuerdo específico sobre el uso de elementos del lenguaje, como por la participación de una serie de normas compartidas. Estas normas pueden ser observadas en tipos de comportamiento y por la uniformidad de patrones abstractos de variantes que son invariables respecto a niveles particulares de uso. ¿Qué quiere decir esto? Porque sé que está medio profundo. La comunidad de hablantes no está definida la comunidad de hablantes no está definida tanto por un acuerdo específico sobre el uso de elementos del lenguaje como por la participación de una serie de normas compartidas. Es decir, no es que hay una serie de reglas que estamos siguiendo porque fueron estipuladas y luego obedecidas, como pasa en todo la RAI, como aprendemos a hablar y escribir, sino porque hay una serie de normas compartidas. Es decir, hay ciertas formas en las que usamos el lenguaje, en las que nos reconocemos y en las que nos entendemos mejor. Y estas normas pueden ser observadas en nuestro comportamiento y en la uniformidad de ciertos patrones abstractos que son invariables respecto a los niveles en particular de uso. Es decir, cuando hay dos personas que se la pasan en Nine hablando, hay ciertos patrones en su comportamiento, lenguaje y referencias que yo voy a entender que las hacen parte de algo. Igual entre dos personas que usan Tumblr todo el tiempo, etc. Porque Twitter es un poquito más amplio, por lo menos Twitter en español y básicamente Twitter en Venezuela, que se agarra de otras partes de internet como Reddit, etc. También si tú vas a 4chan, a B de 4chan, vas a tener algo muy específico, usos de lenguaje muy específico. Es decir, un grupo de personas puede identificarse parte de una misma comunidad gracias al uso particular del habla. Y no solamente es que te identificas o no, porque capaz que tú sientes parte, no tienes que compartir opiniones con alguien o lo que sea, pero sí el uso del lenguaje se va a aparecer entre ustedes y eso va a hacer que se entienda más rápido. O sea, no sé si una vez consiguen gente en el trabajo o lo que sea que entienden las referencias al lenguaje de internet, es mucho más rápido darse a entender, es mucho más rápido explicarse. Y ese background que se parece un poco, yo lo comparo un poco al tema de las novelas y las series. Antes, ¿ustedes se acuerdan cuando antes uno tenía que ver las series los días que era en televisión? Y si no veía las series que la gente estaba viendo en tu entorno, o sea, la hora en los estudios, te estás perdiendo de algo, te estás perdiendo un contexto, te estás perdiendo de referencias y chistes. Bueno, eso pasa un poco con el lenguaje de internet. Y también es algo que pasa naturalmente en el lenguaje hablado. Por ejemplo, los negros gringos usando yo, nigga, etc. Y los venezolanos con el marico. Y no solamente, o sea, estas palabras, porque es lo primero que me vino, pero también va con el tono, como las abreviaturas culturales, las groserías, todo eso. Entonces parte que nos identifica como parte de la misma comunidad, nos ayuda a entenderlo más rápido. Es una especie de escalera eléctrica para darte a entender con otra persona. En esto siento que entra el Spanglish. ¿Por qué? Porque yo sé que no todo el mundo hace eso y en mi Twitter sé que pocos harán eso, pero yo todo lo googleo en inglés. De hecho, mi Google está puesto en inglés, para que le dé prioridad a los resultados en inglés. Todo lo googleo en inglés, todo lo leo en inglés, los reportes científicos, las noticias, las revistas, los chistes, las páginas de entretenimiento que yo uso, todo está en inglés, todo.
casi no uso Facebook, páginas en español, Twitter lo uso en español, las noticias de Venezuela lo leo en español y no hay otra cosa. Eso hace que mi uso del lenguaje esté condicionado por una comunidad hablante no venezolana, no española, y eso hace que haya ciertas cosas que leo en inglés que tienen un significado específico en el contexto del lenguaje de internet en inglés que no veo que exista en el español, tal vez porque no leo suficientes sitios en español, pero en español lo que sería lo mismo, por ejemplo OBVS, OBS, que es como obviously. Si yo uso en español obviamente en contexto venezolano es un poquito más chocante y obviamente estoy tratando de decir tal cosa. No sé cómo explicarlo, pero estoy siendo un poquito más chocante. La diferencia es mínima, pero para mí es suficiente al preferir usarlo. Igual que SMH, Shaking My Head, no es simplemente negando con la cabeza, que ahorita no se me ocurre, no sé si en español hay algo específico para eso, no es lo mismo. También IRL, por no decir real life, si pongo, o sea, pudiera ponerme intensa y poner LR en la vida real, no sé. Pero ya este tipo de constructos que existen en el lenguaje de internet, que uso regularmente, que leo regularmente, y en el que siento que estoy expresando algo bien específico cuando lo uso. Y ojo, estos son acrónimos, pero me pasa mucho al expresar sentimientos, al expresar, se me hace mucho más fácil hacerlo en inglés. Y tengo otros amigos que también, y con los amigos con los que normalmente me comunico, etc. No sé, buscan una teoría psicológica porque me siento más cómoda expresando ciertos sentimientos en inglés. O sea, porque siento que soy más poignant cuando lo estoy haciendo así. Capaz porque la mayoría de las cosas que leo sobre sentimientos, estudios, como se llama, ficción y personajes expresando cosas así están en inglés y por tanto lo tengo más presente en el cerebro. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que uso un Word Reference no para traducir algo de español a inglés, sino de inglés a español, porque te llenas tanto de eso que lo primero que tienes en tu cabeza es la versión en inglés de la palabra que quieres usar. Y como dije, a veces sí hay una palabra en español perfecta para eso, pero buena parte del tiempo, si te sientes más cómodo expresando algo en inglés, si sientes que el Spanglish hará que el significado llegue más rápido, sea más preciso, y ¿cómo se llama? Y te ahorras confusiones o expresas mejor lo que estás sintiendo. No entiendo que tiene que ver eso con soberbia, ni entiendo por qué hay gente a la que le molesta tanto. O sea, qué carajo. Y lo importante es que te hagas entender de la mejor forma posible. Ojo, si estoy hablando con alguien que no sabe inglés, de bolas que va a evitar el Spanglish. Pero obviamente no somos parte de la misma comunidad lingüística. Creo que es normal que con tus amigos hay una especie de homogeneización del lenguaje, y poco a poco vayan hablando el mismo idioma, por decirlo así. Me parece normal. Pero los que no son tus amigos es normal que hablen otro idioma. Y tu pareja, etcétera, se irá adaptando al lenguaje que uses. Y mientras mejor y más hablen con los mismos términos, más fácil se entienden y menos confusiones hay. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir.